La última mitad de la década de los años 70 constituyó un tiempo de tareas conjuntas en España, de buscar en la capacidad para emprender objetivos comunes, de ilusiones y ambiciones sociales, de retos imposibles para conseguir la tan ansiada igualdad social. En Tomelloso, todas esas ilusiones se materializaron en uno de los mayores proyectos sociales que nuestra región haya visto nacer: la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad, AFAS. El objetivo primordial que se perseguía con la creación de la asociación era el de atender a las personas con discapacidad, las cuales se constituyen, por tanto y desde el principio, en la base fundamental sobre la que se apoya el proyecto de AFAS. En aquellos años finales de los 70, la situación de las personas que tenían alguna discapacidad era muy precaria. En muchos casos, estas personas eran ocultadas por sus padres y familiares para que no las viera nadie, ni siquiera los más cercanos. También se pensaba que como Dios les había enviado a este hijo o hija de esta forma, era para ellos solos, y únicamente ellos lo deberían de cuidar, porque además otros no iban a saber hacerlo. Otros casos, por el contrario, estaban totalmente abandonados, en un estado lamentable. Afortunadamente, también existen familias que tenían en su seno una persona con discapacidad, que querían un futuro mejor para sus hijos y que buscaban una respuesta a la eterna pregunta que se hacían a sí mismos constantemente: ¿qué pasará con nuestros hijos cuando nosotros faltemos? Hubo que luchar en los inicios con parte de nuestra sociedad, que no creía que las personas con discapacidad fueran susceptibles de mejorar, de cambiar, de aprender, de vivir dignamente dentro de su propia singularidad, en definitiva, de sentirse personas y parte activa de su vida. El inicio del trabajo, al tiempo que mucha ilusión, produjo también muchas incógnitas. ¿Se sabría hacer realidad tantas ilusiones? ¿Se ofrecerían respuestas a tantas demandas? ¿Serían capaces de encontrar el camino sin tener apenas referencias? ¿Se comprenderían las exigencias de nuestros familiares con discapacidad? Todas estas incógnitas se fueron despejando y a partir de este momento comenzó un largo camino de conformación de una filosofía distinta, así como las actuaciones encaminadas a la normalización, a la integración sociolaboral y, en una palabra, a la integración integral. 35 años después, se puede afirmar que aquellos sueños de los promotores, que aquellas auténticas utopías se han transformado en hermosas realidades. El cambio en la atención a las personas con discapacidad ha sido radical en unas décadas. Hoy, el reto es otro muy distinto al de hace 35 años. Hoy, el reto es conseguir la dignidad plena de las personas con discapacidad, en su consideración y en su trato, para lo cual es básica la excelente atención a sus necesidades, la formación y educación que sus capacidades y destrezas permitan, y la sensibilización social para que la consideración por los demás sea de respeto, colaboración y reconocimiento. Progresivamente, a lo largo de los años, se ha ido consiguiendo pequeños logros. Atención en los primeros días y meses de vida en los centros de atención temprana. Atención para personas con grandes y graves discapacidades en centros de día. Integración sociolaboral en centros ocupacionales y en centros especiales de empleo. Servicios de alojamiento, primero en residencia comunitaria y posteriormente en viviendas tuteladas y o con apoyo. Servicios de ocio y de deporte,
o tutela para aquellas personas que no tienen familia o que teniéndola no sea la más adecuada para tener la guarda y custodia de estas personas. Hasta llegar a la actualidad, en el que se ha modificado el modelo asistencial y se está trabajando en un nuevo modelo que nos va a permitir conseguir esa plena dignidad de las personas con discapacidad. Es un modelo centrado en la persona, que sea la propia persona la que, con los apoyos necesarios en cada momento, pueda ser protagonista de su propia vida, tomando sus propias decisiones. En todo este recorrido de años, el papel de las familias ha sido básico y fundamental. El motor de AFAS ha sido el constante afán de las familias, porque sus hijos logren atenciones asistenciales y educativas que supongan a veces en la autonomía personal, y porque se creen servicios que atiendan a las personas con discapacidad en todas las etapas de su vida. Hacia mediados de 1977, un grupo de personas, todas ellas, excepto una, familiares de alguna persona con discapacidad, preocupadas y afectadas por el vacío existente en la atención a este colectivo, encabezadas por don Antonio Romero Tebar y don Leopoldo Lozano Rivas, auténticos impulsores del proyecto, comenzaron a gestar la idea de constituirse como entidad para dar respuesta a las necesidades de educación, atención y recuperación de sus familiares con discapacidad. Desde ese momento, el protagonismo y la iniciativa de las familias han sido esenciales para el crecimiento y la consolidación de la asociación. Son el auténtico motor de la asociación. Sus demandas, sus iniciativas, sus preocupaciones derivan en trabajo, en negociación, en compromisos que poco a poco se van convirtiendo en objetivos conseguidos y consolidados. Una asociación sin ánimo de lucro, como es AFAS, tiene su razón de ser en los socios. Son los dueños de la entidad, pero en esta asociación sus socios nunca han ejercido ese papel de dueños. Siempre han sido fieles colaboradores y han estado aportando activos a la entidad, en mayor o en menor medida, acorde a las posibilidades de cada uno. Inicialmente fueron 75 personas, 75 socios, lo que constituyeron AFAS. De entre ellos se eligió una primera comisión promotora, en la que actuó como presidente don Vicente Ponce Rebato, y a la que se le encargó la misión de constituir formalmente la asociación, mediante la elaboración de estatutos, la solicitud de utilidad pública, etc. Esta comisión promotora cumplió magníficamente su labor y posteriormente se procedió a la elección de la primera junta directiva, la cual estaba presidida por don Luis Perales Ramírez. A partir de este momento comenzó una labor de captación de socios, puerta por puerta, y fueron más de 1.300 personas las que desinteresadamente decidieron unirse a ese bonito proyecto, que en aquellos momentos era tan solo eso, un proyecto. Más de 1.300 socios que dieron dinero para iniciar algo que no se sabía muy bien si iba a consolidarse o no. Eso sí es tener fe en un proyecto. Tras esta primera junta directiva, ha habido muchas más. Han sido más de 60 personas las que en algún momento de estos 35 años han formado parte de la junta directiva de AFAS. Unos han podido aportar más, otros han podido aportar menos, pero todos han tenido un grado de compromiso altruista y solidario con AFAS, que es digno
de mención y de reconocimiento. Se podría citar a todos, pero sería interminable, aunque sí hay que recordar con gran cariño y agradecimiento a una persona que ya no está con nosotros y dejó su vida por la asociación: don Antonio Romero Tebar, socio de honor de AFAS. Hay que resaltar también un hecho muy singular que ha habido en la composición de las diversas juntas directivas que ha tenido AFAS, y es que en todas ellas siempre ha habido representación de personas que no han tenido en su familia ninguna persona con discapacidad, lo cual también es muy digno de elogio. Sin los profesionales que ha tenido AFAS a lo largo de toda su historia, poco a poco nada se hubiera podido conseguir. Fueron 3 las primeras trabajadoras que formaron parte de la plantilla de AFAS cuando comenzaron las actividades allá por el año 1979. Poco a poco, según se fueron aumentando y consolidando servicios y recursos, fue creciendo progresivamente el número de profesionales contratados y, hoy en día, AFAS cuenta con una plantilla de trabajadores cercana a los 200, siendo la segunda empresa de la localidad en cuanto a trabajadores contratados. De la plantilla de trabajadores de AFAS habría que destacar muchas cosas. Primero, que el 82% de ellos son mujeres. Segundo, que la gran mayoría de los contratos laborales son de carácter indefinido. Tercero, que son profesionales con una excelente formación y con gran experiencia. Cuarto, que han demostrado siempre, pero sobre todo en los últimos años, un grado de implicación con la asociación tremendo, ya que, por las especiales dificultades económicas que se han pasado recientemente, han sabido aguantar sin reproche a pesar de no recibir puntualmente el pago de sus nóminas, trabajando con la misma predisposición que siempre. Y quinto, y más importante, que son profesionales con verdadera vocación, que comparten todos los días una sonrisa con las personas con las que trabajan, con las personas con discapacidad. Actualmente se cuenta con profesionales en todas aquellas localidades en las que AFAS presta servicios: Tomelloso, Alcázar de San Juan, La Solana, Socuéllamos y Bolaños de Calatrava. Las administraciones públicas han estado apoyando a AFAS desde el primer instante. El Ayuntamiento de Tomelloso cedió inicialmente instalaciones para el desarrollo de la actividad, la antigua Casa de Socorro, y más tarde el que hasta hace poco ha sido el Colegio Ponce de León. Y más tarde también procedió a ceder los terrenos a la Asociación para la construcción de lo que actualmente es el Centro Reina Sofía. Las sucesivas corporaciones municipales continuaron colaborando con AFAS mediante la firma de convenios, aportaciones económicas o la cesión y permuta, ya en el año 1997, de los terrenos para la construcción de la residencia para personas mayores, Residencial Elder. El Ayuntamiento de Tomelloso fue nombrado socio de honor de AFAS. La Diputación Provincial de Ciudad Real también ha sido un fiel aliado de AFAS. Han sido innumerables las subvenciones que se han concedido a lo largo de estos 35 años por parte de la institución provincial, gracias a las cuales se han podido hacer realidad numerosos proyectos de la asociación. La sintonía con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es total, principalmente con la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, pero también con las de Empleo y Economía, la Educación, Hacienda, etc. Todo lo que se plantea desde AFAS directamente o bien a través de FEAPS Castilla-La Mancha o del CERMI de Castilla-La Mancha es escuchado y atendido. AFAS cuenta con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y percibimos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuenta también con AFAS. Todo esto se traduce en la firma de convenios y acuerdos para financiar
los diferentes servicios y recursos que gestiona la asociación. También el Gobierno de España ha colaborado con AFAS, más antes que ahora, cuando las competencias no estaban aún transferidas. Un ilustre tomellosero, en los años 80, diputado nacional, don Blas Camacho, hizo una excelente labor mediadora para conseguir las ayudas necesarias para la construcción de las instalaciones del Centro Reina Sofía. Hoy, don Blas Camacho es también socio de honor de AFAS. Gran número de las actividades que se realizan en AFAS, sobre todo las relacionadas con el ocio y el deporte, sería imposible llevarlas a cabo sin la colaboración de los voluntarios. Son personas excepcionales, con mayúsculas, ya que pasan parte de su tiempo libre de forma absolutamente desinteresada, realizando actividades para las personas con discapacidad. Van juntos al cine, a tomar café, de compras, a jugar un partido de fútbol, etc. Contribuyen de forma muy importante en la normalización de la vida de las personas con discapacidad. En AFAS, el número de voluntarios también ha ido creciendo progresivamente, siendo en la actualidad 115 voluntarios. Pero, además, es un voluntariado que se ha ocupado y preocupado en formarse para la labor que van a desarrollar, con el objetivo de poder cumplir de una forma más completa su función de servir de apoyo a las personas con discapacidad. Y son los voluntarios de AFAS personas muy comprometidas con la asociación, ya que tienen una gran iniciativa, organizando rastrillos solidarios, fiestas, concursos, etc., con el objetivo común de conseguir fondos para seguir haciendo actividades de ocio con las personas con discapacidad. AFAS también les estará siempre agradecido por su labor.